Jueves 28 de mayo, 5 de la tarde en punto, listos para empezar nuestro 15º webinar. Qué rápido se me ha pasado esto, ya llevamos 15 en una cosa de nada, en abrir y cerrar de ojos. La verdad es que ha sido una grata experiencia estar aquí y hoy traemos la segunda parte del tema, preparándonos para regresar a esta nueva normalidad. Hace un par de webinars, la vez pasada tuvimos a Alejandro Andrade acompañándonos y hablando del futuro de la hotelería, pero recordarán que en la sesión anterior estuvimos platicando justamente de qué es lo que nos espera como empresas, hablábamos mucho de los temas de protocolos, se derivaron muchas preguntas, si el cuestionario del seguro social, si había que implementar, qué temas eran hasta cierto punto legales, qué se puede tropicalizar y qué no. Y ahorita traemos un tema que la verdad está como muy rico, porque traemos mucha información, datos duros que sacamos del ranking de los superespacios de trabajo, este ranking que hace Top Companies cada año y en el que se ven estas innovaciones que han hecho las empresas en términos de oficinas, de remodelaciones, de cómo tiene cada empresario un lugar especial para que la gente se sienta cómoda, se sienta a gusto trabajando y esto ayude a permear una parte del clima, obviamente, y la cultura organizacional, que es fundamental para el buen desempeño de cualquier organización. Entonces, traemos cuatro slides. Me gustaría antes hacer un breve recuento, para lo que primero saludo con mucho gusto a Juan Alanís y le cedo la palabra a Adrián Monterrubio. Señores, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar nuevamente aquí. Listos para platicar este tema tan interesante del regreso. Oh, sí. Hola Alejandro, buenas tardes Juan, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Encantado, emocionado, un poco más optimista creo que esta semana, ¿no? Ha habido algunas noticias por ahí que nos empiezan a dar alguna luz al final de esta situación. Y bueno, querramos o no, viene esta parte como de aprender a convivir con el virus. Y bueno, en un modo muy reflexivo, ¿no? Toda esta semana, desde que hablamos el webinar 1, de toda esta preparación para el regreso, ¿no? Y veíamos mucho, pues, medidas así muy drásticas, ¿no? Y las implicaciones que eso tendría en el lugar de trabajo. Entonces yo creo que, pues con la expectativa de que podamos ya con información que se ha venido desarrollando en estas semanas, podamos darle continuidad a eso y escuchar también mucho qué es lo que la gente está haciendo y cómo están tomando, qué medidas ya se han puesto en práctica y qué medidas están viendo hacia adelante. Yo creo que nos queda un largo trecho por aprender a manejar esta situación y ahora sí que a la resiliencia de que diario tenemos que reinventarnos y ver que lo de ayer a lo mejor ya no funciona, porque cambia una medida, porque cambia una regla, porque vemos que algo de lo que se publica no es operable para algunos entornos de trabajo. Entonces, pues muy expectante, ¿no? De que hay mucho por hacer y creo que pueden salir grandes cosas de esta reunión para pues, poderse plantear por lo menos para hacia dónde nos vamos a mover las próximas semanas. De acuerdo. Juan, ¿cómo estás, Juan? Todo muy bien, mi querido Alex, Adrián y todos. Pues como dice Adrián, yo creo que ya estamos regresando, ya está empezando este regreso de alguna manera u otra. Estamos empezando a operar nuevamente. Creo que, no sé, teníamos la expectativa, yo personalmente tenía la expectativa de que iba a pasar esta cuarentena y que íbamos a regresar así un poco de golpe, íbamos a enfrentar la crisis económica y todo esto, pero el famoso pico se ha ido moviendo, cuándo es el pico y cuándo podemos volver a salir, y pues ahora, como dice Adrián, se oye más que va a estar presente durante un tiempo, y el semáforo y el regreso gradual. Entonces yo creo que la parte positiva de eso es, pues hay que seguir adelante y hay que ser particularmente creativos y empezar a ver cómo vamos a hacer para regresar e irnos adaptando, ¿no? Entonces creo que este webinar, igual que el anterior, va a ser bien interesante para escuchar. Recuerden que es un espacio de conversación, que haya
muchas ideas, que nos platiquen qué es lo que están haciendo en los distintos temas. Pero creo que el espíritu de todo esto es, pues vamos a trabajar. Creo que todos tenemos ganas de trabajar, de regresar a ser más y más productivos, y de eso se trata el día de hoy. Entonces creo que es un tema interesante, con mucha energía muy, muy positiva. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, hicimos este trabajo que les comentaba de datos duros, que la verdad salió información súper enriquecedora, y la quisimos dividir en 4 infografías que ahorita les vamos a proyectar. Básicamente platicamos de espacios físicos, de flexibilidad, la parte de maternidad y paternidad en el trabajo, y la parte de la jornada laboral y cómo la tienen muchas empresas, cómo han venido trabajando y evolucionando cada uno de estos 4 principales puntos. Entonces, yo empezaría a analizar la parte de espacios físicos, que creo que es algo súper enriquecedor, porque aquí la gran pregunta que platicaba yo en la mañana con Laila Chartuni, la presidenta de Top Companies, que tuvimos una reunioncita, y platicamos de qué manera o cómo va a ser el trabajo de la gente de recursos humanos en conjunto con los líderes de las organizaciones para resignificar todos los espacios. Hablábamos hace un par de webinars con Carlos Vaca, recordarán, donde decía que él personalmente había hecho muchas remodelaciones a lo largo de sus instalaciones, y que hoy pues va a tener que ver de qué manera resignifica todo eso, porque ahora tiene espacios abiertos que de pronto nos piden que ya no sean tan abiertos, sino que otra vez se vuelvan a cerrar, y de pronto hay áreas de esparcimiento que ya no da como para tanto. Entonces habrá que ver cómo o cuáles son los protocolos que se van a hacer, o cuáles son las reglamentaciones que cada empresa, dependiendo de la naturaleza de 20 cosas, van a tener que hacer. Aquí vemos que más de la mitad de las empresas encuestadas, que creo que este sí es un dato importante, porque hablamos de un universo total de más de 500,000 de personas encuestadas, que eso es una chuladita. Esto fue para el 2019, aclaro, y un total de 109 empresas. Pero vemos que más de la mitad, el 56%, le han apostado a algún tema de espacios físicos. 41% metió nuevas áreas de descanso, sillones, estos puffs que son tan cómodos, como áreas que de pronto puedan ser áreas de esparcimiento, estos jardincitos. De la mayoría de los lugares no se puede fumar, pero todavía sí hay alguna que otra empresa que tiene como estas áreas exteriores para que la gente pueda salir y echarse un cigarro de pronto. Cambiaron de pronto tipos de mobiliario, los espacios abiertos que hablábamos. En fin, sí ha habido como mucha inversión en todo el tema de zonas de descanso. 41% le ha apostado a este tipo de temas, y hoy habrá que ver de qué manera se reglamentan. Platicábamos en otra reunión en la mañana, ¿qué va a pasar con las áreas de comedor? Tendrá que tener una reglamentación parecida a la de los restaurantes. Muchas áreas de comedor funcionan como con servicios o autoservicios tipo buffet, que ahorita pues sería lo peor. En fin, creo que da como para mucho. Juan, ¿qué opinas? Veo que estás muy preocupado por las áreas de comedor, mi querido Alex. Obviamente. Yo también. Obviamente, sin gasolina no funciona, compañero. Yo creo que bueno, definitivamente cuando se haga nuevamente la lectura del año 2020 de esto, el 100% de las empresas van a tener que haber rediseñado y repensado sus espacios físicos. Como hemos platicado, creo que hay un tema sanitario súper importante, ya que esta pandemia va a seguir de alguna manera presente, con un riesgo a que vuelva a haber otro brote. Entonces creo que las cuestiones físicas de los espacios, la distancia entre las personas, estas barreras que se están poniendo ahora, eso va a ser el 100%. Pero creo que los otros temas también, que vamos a ver un poco más adelante, de los horarios escalonados, del flex, del work from home, pues son cambios que también vamos a ver. Creo que lo que es diferente quizá es que antes las empresas, este 56%, pues eran de las empresas más avanzadas en ese sentido. Creo que esta pandemia nos empujó ahora a todos a pensar este tipo de cosas, ¿no? Esa es la diferencia, pero a mí me parece algo al final bien positivo, que se piense nuevamente cómo vamos a trabajar. Si bien, exacto, este 56% corresponde a las empresas ranqueadas, no lo perdamos de vista, que no precisamente muchas son pequeñas y medianas, pero sí es importante, y creo que aquí vale la pena puntualizar,
que sí hay muchas pymes y muchas empresas que han trabajado en estas áreas de esparcimiento y en áreas de descanso, aunque no estén rankeadas aquí. O sea, yo sí he visto muchas pymes, muchas, sobre todo estas startups, ¿no? Mucha empresa fintech que le ha apostado a temas de zonas como comunes, áreas de esparcimiento, y que hoy van a tener que resignificar, porque pues, no sería inversión importante, que hoy pues, no tendría mucha funcionalidad. Hablamos ahí de las áreas de esparcimiento, ¿no? Los futbolitos estos. De pronto como que todo el mundo quiso ser Google y empezó a meter juegos y cositas, y hoy habrá que ver de qué manera les damos la vuelta. Adrián, ¿qué opinas? Pues mira, yo cada que veo o sea, los números son súper interesantes y reveladores. Y yo me quedé muy friqueado porque a lo mejor me proyecté y me vi ahí, ¿no? Cuando empecé a ver estas imágenes, como estos casilleros que pretendían ser como una especie de mamparas, ¿no? Donde te ibas a tu espacio abierto que antes tenías más colaborativo, ibas a llegar a una como caballeriza de acrílico, donde además me imaginé con tapabocas y máscara y sin voltear a ver al de al lado. Y esto, quiero hacer un comentario muy personal, a mí me preocupa, o sea, el simple hecho de pensarlo me asfixia. Creo que a mucha gente que es de contacto con personas y de conexión emocional y de mirarse a los ojos, va a ser muy complejo. Entonces, no quiero meterme así muy puntual en una cosa en particular, porque sabemos que la gente que nos escucha, estamos hablando de muchos diversos espacios de trabajo, desde espacios corporativos hasta espacios en planta y producción, con diferentes niveles de riesgo y diferentes niveles, evidentemente, de nivel de exigencia en cuanto a la sanidad que tenga que haber. Entonces, no quiero generar polémica con esto, pero sí veo hacia adelante. Ahorita vemos los datos y vemos los números y todo, pero todo el impacto que hay detrás de esta nueva normalidad, de cómo vamos a trabajar, creo que la tenemos que empezar a vivir para sensibilizar. O sea, no podemos tomar una decisión de decir, bueno, sí, vamos a blindar todos los espacios y que venga la gente y empezar a ver. Porque yo estoy seguro que más de uno, y lo veo mucho en la calle, gente que trae el tapabocas y lo trae aquí abajo, ¿no? O sea, ni siquiera lo está implementando correctamente. Gente que se desespera y se lo quita y se lo pone acá en el cuello. Entonces ya me imagino esas prácticas en una oficina donde la gente termine pues, con todas sus protecciones, pero medio mal puestas, tengas que tener una reunión de trabajo y todo el mundo termine diciendo, pues ya, vamos, relajémonos, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos venido hablando en términos de censos, en términos de saber cuánta gente va a tener que estar en la oficina, todas estas prácticas que se empiecen a detonar, yo me imagino que habrá lugares corporativos donde prefiramos decir, oye, vamos a venir menos personas para realmente respetar esta parte del espacio de la sana distancia y vamos a bajarle un poquito a pues, andar con máscaras y todo, ¿no? Otra vez, para mí cada empresa es un traje a la medida y tiene que ver con estas situaciones, pero creo que es algo, y un poco más adelante hablaremos del plan, tendremos que ver cada empresa cómo va abordando este traje a la medida. Para mí, ese es como mi angustia o mi preocupación. Me siento un poco asfixiado con tantas medidas. Sí, de hecho aquí ya tenemos un primer comentario, Rosas. Seguramente va a haber, sí, seguramente va a haber regulaciones cada vez más claras, ¿no? De espacios de oficina, qué características tienen que tener, esto que dice Adrián, el uso de las mascarillas, la distancia de las personas, el número de personas. Hablamos del último webinar de 5x10 que está hablando, o 4x10 que se está hablando, que parece ser que va a ser una de las características. Esto yo creo que, como lo hemos hablado en varias ocasiones, hay que estar muy al pendiente porque esas cosas van a ir surgiendo poco a poco. Todavía hay poca claridad y como dice Adrián, hay que hacerlo a la medida de cada empresa, ¿no? Pero hay que estar muy al pendiente de lo que vayamos viendo que se está diciendo en cuanto a medidas y regulaciones. Yo creo que eso se va a ir consolidando poco a poco, relativamente rápido. Sí, de acuerdo.
De hecho, bueno, aquí tenemos un comentario. Rocío Moreno nos dice, creo que será cuestión de que estemos conscientes de los riesgos y disciplinados con las normas. Invitemos a participar a otros. En el sector turismo nos están pidiendo certificaciones muy específicas. Sí, no lo dudo. De hecho, tiene razón, Juan, y ligo un poco el comentario con tu comentario. Creo que cada industria va a tener sus particularidades. La industria automotriz, cómo van a funcionar las plantas. Ahora ya se habla de que el día 1 regresa la industria cervecera a producir, lo cual dará alegría a muchas personas, incluyéndome. Seguramente se reactiva la industria de la construcción, que eso también es un toro que se cocina completamente aparte. Entonces, cada industria tendrá sus particularidades. En el sector turismo, sí estoy enterado que se piden unas certificaciones, pero aparte hay como muchos organismos certificadores internacionales. Me acabo de enterar de uno que creo que se llama Crystal, me parece, donde están justamente haciendo toda la parte de certificaciones para los espacios entre los camastros, esta suerte de fast check-in o check-out express, todo este rollo, cómo van a tener que separar habitaciones, no van a poder estar todas contiguas, hasta cierto número de personas por habitación. Tiene una serie de regulaciones en cada una de las áreas del hotel. Entonces, eso sí, bueno, ya lo vimos el webinar pasado con Alex y es un toro interesante por ahí. Adrián. Me están pidiendo una apertura, si quieren seguir con el comentario, Juan, en lo que le doy el cue a Oliver para que nos identifique a la persona y podamos escuchar el primer comentario. Qué buena onda. Sí, perfecto. Yo también lo que veo, siguiendo con esa línea de pensamiento, Alex, es que va a ser un poco de prueba y error. O sea, vamos a salir, vamos a empezar a hacer algunas cosas y a lo mejor nos tenemos que echar un poquito para atrás, hacer algunos ajustes, ¿no? Lo que sí creo es que esto ya no se puede detener. O sea, hay que tomar lo que sabemos allá afuera, tener siempre en mente a nuestros colaboradores en primer lugar, tener muy en cuenta, decíamos la vez pasada, también a nuestros clientes, cuando los clientes se acercan, en el caso de un hotel, de un restaurante, los bancos, los supermercados, donde están los colaboradores, pero además están físicamente los clientes, que ya empezó a suceder, no sé si les ha tocado, yo salí al súper y ya hay flechas y los pasillos de para dónde tiene que ir uno, para dónde... Entonces yo creo que esto ya empezó y creo que va a haber empresas especializadas en ayudarnos a poner esas cuestiones físicas en las oficinas, en los espacios, y va a ser una cuestión de prueba y error, ¿no? Vamos a tener que salir, arrancarnos y poco a poco ir ajustando de la mejor manera posible lo que se necesite, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, he estado viendo en algunos otros países, por ejemplo, el estar midiendo la temperatura de los empleados, las escuelas, que ya en varios países se quiere arrancar nuevamente con las escuelas, cómo van a organizar a los niños para que entren en horarios escalonados. A lo mejor unos alumnos van un día de la semana y otros van otro. Yo creo que estos modelos y esta parte híbrida, ¿no? de trabajo más remoto y trabajo físicamente en la oficina también es parte de esta realidad, ¿no? De cómo nos vamos a acomodar. Sí, totalmente. Veo aquí que parece que ya abrieron el micrófono, ¿no, Adrián? Estamos listos. Enrique Camaño, buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Adrián, gracias. Adelante, por favor, bienvenido. Mi particular punto de vista al respecto es que todo esto ha ido cambiando. Al principio, en marzo, estábamos muy espantados y todos declarábamos que había un antes y un después, pero tampoco es tan fácil, ¿eh? O sea, realmente, cuando hablamos de cambiar infraestructura, pues es muy complicado. O sea, ¿cómo tú de pronto has logrado construir una infraestructura con espacios colaborativos y demás, y cómo hoy puedes reducirlos o puedes cambiarlos? Traes una crisis económica tremenda que no te permite tener los recursos para hacerlo. Yo lo que pienso es que tenemos que tener mucha tranquilidad, pensar bien lo que vamos a hacer, porque tú imagínate que hoy nos dedicamos a cambiar todos los espacios. De entrada no hay dinero, y si lo hubiera, yo creo que lo debes ocupar en otras cosas. Entonces, tú imagínate cuando llegue la vacuna, porque la vacuna va a llegar, la vacuna tardará meses.
pero va a llegar. Y esto va a volver a cambiar el mundo. Por otro lado, y hoy me animé a participar con ustedes, me refiero a que me dieran la oportunidad de platicar, es porque yo he trabajado mucho con ustedes asistiendo a los congresos y demás, y hablamos de la cultura y lo importante que es la cultura en las empresas. Es lo que vamos midiendo y es lo que nos va ayudando a obtener y a lograr los objetivos que buscamos. Si nosotros nos movemos como lo pensamos o lo piensan algunos en un total home office, ¡pum!, quiebre de la cultura. O sea, no va a haber cultura. Vamos a tener, ya nos dimos cuenta que sí puedes trabajar en casa muchas cosas, pero creo que el secreto es que encontremos el equilibrio entre poder trabajar en casa sin romper con la cultura. Yo en lo personal no me imagino a todo mi equipo de trabajo o a la gran mayoría trabajando modo home office todo el tiempo. Eso no nos va a llevar a ningún buen lugar. Y lo que sí creo es que nos tenemos que preparar para reiniciar actividades poco a poco, con mucho cuidado. Yo creo que este reinicio acelerado, por un lado necesario, ¿no? Creo que lo tenemos que manejar, sí, obligatoriamente, porque no hay vacuna, porque el sistema de salud está colapsado. Tenemos que seguirlo manejando los que podamos, lo más bajo posible. Si puedo lograr que se presente únicamente el 10% del equipo, pues será lo mejor. Será lo mejor porque no hay vacuna. ¿Qué tenemos que hacer en los centros de trabajo? Pues tomar las medidas de precaución. Ya se hablaba aquí, tenemos que hacer unos puntos donde se revise a la gente, temperatura, limpieza, sanitización de espacios y demás, pero no me imagino cambiando mis oficinas. O sea, repito, en temas económicos, en temas de tiempo y demás, no me imagino haciéndolo. Entonces, yo lo que quisiera decir es que creo que tenemos que ser muy cautos. Yo sí creo mucho en la cultura. Y cuando los equipos se separan tanto, se quiebra la cultura. Y creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay que buscar un equilibrio de tal suerte que la gente siga teniendo apego. Y entiendo, posiblemente de aquí hasta enero no va a haber vacuna. Hay que leer bien las noticias como las dan. Dijeron por ahí que AstraZeneca, si no me equivoco, se había comprometido a tener la vacuna en septiembre. No, lo que ellos dijeron es que en cuanto la tenga, se comprometen que en septiembre tienen la planta para producir 1,000 millones de dosis. Pero la vacuna tardará, pero va a llegar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue, ¿cómo le hacemos? ¿Regresamos otra vez a los espacios que habíamos diseñado? Por otro lado, te puedo decir, casi todos los que tenemos una infraestructura importante de oficinas, pues tenemos contratos a largo plazo. Nadie tiene contratos a un año. Yo te puedo decir que el contrato donde estoy es de 15 años. Vamos en el 8º. ¿Cómo le hago para romperlo? No es posible. Entonces, creo que sí tenemos que tener mucha mesura y sobre todo tener muy consciente que ahorita el tema es salud y cuidar al equipo en función de la salud. Si logras reducir el número de gente que asiste, seguramente estarás combatiendo mucho y muchísimas otras acciones más, ¿no? Es lo que quería yo, a Adrián y al equipo de Top Companies compartirles, por lo menos, nuestro punto de vista. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Un placer saludarte y efectivamente me daría la impresión de que estuviste en todos los webinars pasados porque tocaste casi todos los puntos de los que hemos venido hablando. Y yo nomás rescataría que es, efectivamente, como lo mencionas, es una situación muy compleja, no aplica igual para todos, lo vuelvo a reiterar. Y creo que viene una parte de flexibilidad, o sea, encontrar ese punto exacto, ¿no? Tú tienes un negocio muy particular y encontrar el punto exacto de cuánta gente en tu negocio tendrá que asistir, cuánto tiempo de la semana físicamente a tu oficina, tú definir con tu equipo cada cuándo tienes que estar con cada uno de ellos como líder. Tú sabes que hay personas que necesitan más de ti, porque necesitan más tu apoyo, tu liderazgo, tu guía, y habrá otros que son más autodirigidos y ya están en otro nivel y puedan operar un poco más a distancia. Pero la gran disyuntiva que siempre hemos puesto es cómo al romper los espacios mantienes una cultura sólida. Y la cultura solamente se sostiene cuando hay un nivel de congruencia alto, porque sí se va a venir inevitablemente una transformación de los espacios y una transformación en la colaboración en los tiempos en los que vamos a estar. Entonces, en uno de los webinars hablamos de que
va a haber que reaprender a estar con la gente, porque a lo mejor no vamos a estar tanto tiempo físicamente visibles, pero en el momento que sí lo estemos, vamos a tener que ser muy claves y muy críticos para tener ese one-on-one con la persona, para dar esa retroalimentación puntual y no perder los niveles de cultura en la organización y de motivación en los equipos. Entonces, muy amable, muchas gracias por el comentario. Sí, de nuevo, gracias, Enrique. Yo quisiera poner un punto de vista un poquito diferente, con todo respeto, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique y lo que dices, Adrián, de la importancia del espacio físico para la cultura. No lo niego, lo he vivido. Es más, he visto empresas y organizaciones que usan el espacio físico como una manera de evolucionar la cultura. Y eso tiene un impacto importantísimo. Definitivamente con todo eso estoy de acuerdo. El paradigma que para mí es un poco distinto es que la cultura no depende del espacio físico. Yo no creo que sea así. Hay empresas, yo estuve trabajando, como ustedes saben, mucho tiempo en Estée Lauder, teníamos más de 1,500 empleados repartidos por toda la República y estaban metidos en las tiendas departamentales con otros clientes, con otras culturas. Y sin embargo, siempre, bueno, no siempre, pero estuvimos rankeados siempre altos y con una cultura muy, muy fuerte. Yo creo que yo no le apostaría, o vaya, no me preocuparía que a la hora de que el espacio físico se rompe o cambia, la cultura se va a desmoronar. O sea, sí veo un riesgo y veo como un watch out, ya algo que hay que ver, pero creo que son muchos los elementos que tienen que ver con la creación de una cultura fuerte en una organización. El espacio físico es uno de ellos, pero como decías ahorita, Adrián, yo creo que tiene mucho que ver con los valores, con el liderazgo, con la congruencia, y evidentemente el espacio físico es una expresión de la cultura. Cuando uno entra a una oficina, a un espacio de una organización, puedes ver, puedes sentir la cultura, y el no tenerlo puede ser un hándicap o puede ser un obstáculo, pero no es, desde mi punto de vista, determinante o que vaya a ser algo que desquebraje la cultura. Chispas, o sea, yo diría, pues vamos a ponernos a trabajar en todas las cosas que tienen que ver con la cultura, si es que el espacio va a estar de alguna manera cambiando. Completamente de acuerdo también con Enrique, lo que dice mira, esto es una cuestión temporal, sí va a durar más tiempo, varios meses, y estas adaptaciones que se tienen que hacer a los espacios hay que pensarlas en el largo plazo, ¿va? No hay que pensarlas para los próximos 3 o 6 meses. Pero sí creo que la cultura va a evolucionar, los comportamientos van a evolucionar y el espacio tiene un rol importantísimo, pero no es el único ni es el más determinante para la cultura, creo. Y si me permites nada más puntualizar ahí de lo que acabas de complementar a todo este tema, y tomando también lo que decía Enrique, yo creo que estamos viviendo esta etapa pensando solamente en el COVID y no viendo el largo plazo. O sea, el webinar pasado hablamos mucho de cómo las empresas se transformaron hacia los espacios abiertos y colaborativos. Y también tenemos datos de que eso tampoco era lo más eficiente, ni lo más productivo, ni la gente estaba tan a gusto, tan cómoda. Entonces, yo creo que esto es algo más para replanteárselo hacia el futuro, sea cual sea la situación. Hoy el COVID nos puso a prueba para saber si una organización puede o no puede funcionar teniendo a su gente en un espacio físico. Y en muchos de los casos, muchas empresas dieron la batalla y la dieron fenomenalmente. En otras les costó más trabajo porque no tenían las herramientas, porque no tenían objetivos claros, lo hemos venido platicando, no tenían equipos sólidos, etcétera. Entonces yo creo que la pregunta, más quitando el COVID de ahorita, cuánto va a durar, que todavía no lo sabemos, cuánto va a estar aquí con nosotros dando lata, es pensar, y lo veíamos también la vez pasada, el famoso término de los nomads, que trabajan desde cualquier lado, en cualquier nacionalidad, y hoy puedes contratar a uno de ellos y lo puedes hacer parte de tu cultura, reforzando lo que decía Juan, sin estar en un espacio físico. Pero sí, para mí existe un tema de replantear esa cultura organizacional y ver si es congruente con lo que estamos teniendo, porque para mí el resumen de esto es replantear una cultura organizacional para que rompa fronteras de espacios abiertos, de los espacios físicos. O
sea, una cultura tiene que romper esa barrera del espacio. Y muchas de las prácticas iban encaminadas al espacio físico de trabajo. Tener un valor por aquí, o sea, como visualmente, ¿no? Y creo que eso ya va a pasar un poco a segundo plano y van a ser acciones mucho más contundentes de liderazgo las que van a marcar el rumbo para mí, de que una cultura pueda realmente romper las barreras del espacio. Como si una buena estrategia de comunicación difícilmente permeas la cultura, es que no, difícilmente la permeas. Entonces, tenemos que ver que si bien tiene cultura, los mecanismos comunicativos de las organizaciones también tendrán que tener una evolución a raíz de esto. Y un poco nada más complementando el comentario, no es que se tengan o que los espacios que se hayan hecho ya no son, lo dije en un inicio, creo que lo que tenemos que hacer es cómo resignificamos estos espacios. A lo mejor serán barreras temporales y tal vez no. Efectivamente, el COVID, todo el mundo esperamos que sea algo relativamente temporal y que en algún momento llegue una vacuna que nos regrese a todos a una normalidad un poco más normal. Pero yo sí creo que hay muchos elementos de los que hemos venido platicando que llegaron para quedarse. No sé si hoy, a la hora de hacer un mapeo de cada una de las empresas y las organizaciones, todos los elementos que vamos a ver en esta presentación sigan siendo en el mismo número de importancia que cuando se diseñaron. Seguramente habrá alguno que pueda moverse o se tenga que pivotear. No sé, cada organización funciona diferente, pero sí creo que hay muchos espacios que se tendrán que redimensionar y que se tendrán que resignificar, y nunca dejando de lado que la cultura organizacional debe caminar por sí sola. Yo sí creo y coincido contigo, Juan, no depende del espacio, definitivamente. La cultura trasciende fronteras. Ese sería como mi comentario. Si quieren, vamos a la que sigue. Para reforzar esto un poquito más y seguir con el tema, ¿no? Que eso implica un poco lo mismo de lo que venimos hablando, pero una de las causas de insatisfacción, o en algunos otros estudios está demostrado que el total de los espacios que existen hoy en las empresas, espacios físicos para una persona, el 50% permanece desocupado. Es decir, tú llegas a una oficina y muchas veces ves escritorios vacíos, que los tenía una persona y los tenía asignados. Y la persona no está porque viajó, porque anda en la calle, porque lo que sea. Entonces, eso es como primer punto. El segundo es que si a raíz de esto y de la tecnificación, de la digitalización, que también lo hablamos, nos hemos dado cuenta de las eficiencias que se logran trabajando remotamente, eso automáticamente va a reducir también un poco los niveles de la gente en los espacios físicos y el tiempo que esa gente va a estar en los espacios físicos. Entonces, nada más quería apuntalar estos datos como que antes la gente era muy importante el espacio físico y dependía mucho o le motivaba o le desmotivaba el espacio, pero más bien era por las horas de trabajo que pasaba en ese espacio. Es decir, pasaba yo más del 40% de mi vida o del 60% de mi vida en espacio físico, pues obviamente que no me iba a gustar. Pero si ahora solo voy a ir el 25% porque otro 75% lo puedo hacer o en la calle y un 25% es de mi casa, pues como que ahí es donde dices, reforzando lo que decías tú, Alejandro, van a cambiar estas prioridades que estamos viendo. Totalmente de acuerdo. Por favor, antes de pasar a la siguiente diapositiva, los invito a todos, pónganos sus comentarios. Hoy andan muy calladitos, la vez pasada sí se nos vino, no nos da tiempo ni de leer. Todos sus comentarios en el chat, todo. Si quieren alguien tomar la palabra, con mucho gusto, ya saben, levanten la manita y tienen el botón, y con mucho gusto aquí les abrimos el micrófono. Aquí estoy viendo que tenemos una pregunta. Sandra Romano, ¿cómo funcionarán ahora los WeWork o espacios compartidos? Qué buena pregunta, los coworkings. Entiendo que ya están trabajando en cierta tecnología como de geolocalización para espacios donde hay más gente, donde hay menos gente, como para que haya un flujo circulante interesante. Poco como lo que decía Juan hace rato de los supermercados, que ya hay flechas para ver por qué pasillo hay que circular y por cuál no y en qué sentido. Entiendo que están haciendo algo parecido y me imagino que estarán implementando protocolos por pisos, o no tengo idea, la verdad. No sé, Juan, Adrián, si ustedes tengan más info. Pues de cowork en particular,
yo no he ido mucho. Se me hace una muy buena pregunta porque creo que es un modelo que está surgiendo cada vez con más fuerza. Hay cada vez más empresas que están adoptando ese tipo de modelos. A mí me gusta mucho lo que hace WeWork, me parece de lo más avanzado, y creo que es un modelo que ya venía dando algunas ventajas bien interesantes. Hay que ver ahora cómo van a evolucionar, qué es lo que va a pasar. Ahorita yo sé que tienen algunas medidas ya establecidas, y están viendo cómo se van evolucionando las cosas. La verdad no sé más al respecto. Podemos tratar de averiguar un poquito y a lo mejor en algún próximo webinar platicar más específicamente, porque tenemos el contacto con ellos muy cercano y podemos ver, pero la verdad no quisiera inventar, Alex, no sé mucho más de qué están haciendo en este tipo de espacios o coworks. Lo que sí es que es un boom y yo creo que va a seguir. Cada vez más empresas van a optar por ese tipo de esquemas. Sobre todo recordemos que en estos espacios, pues tú puedes tener la flexibilidad como corporación de rentar un espacio que sea únicamente para ti, y ahí a lo mejor tú puedes poner tus reglas, ¿no? Pero además ese espacio pertenece a un edificio que puede tener otras reglas, y luego tiene su espacio donde es el colaborativo, donde cada quien puede llegar indistintamente, y pues ahí serán las reglas del WeWork, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como que 3 escenarios, ¿no? De todas las reglas y procedimientos protocolos que habrá que seguir. Totalmente de acuerdo. Pues si quieren vamos a la siguiente diapositiva, que también traía una data como bastante interesante por lo que alcancé a ver. Y muy en línea, ¿no? Con lo que estábamos platicando ahorita, áreas al aire libre, 43% de las empresas le apostaron a las terrazas, estas famosas cabinas, ¿no? Telefónicas para hacer llamadas telefónicas 1 a 1, mini salitas. Yo creo que hay algunas individuales que tal vez puedan seguir funcionando. Los estacionamientos diferenciados. Híjole, esto nunca lo había visto, pero está como complicado. Pero bueno, 39%, son menos, evidentemente. Sí hay, en fin, yo creo que sí, el tema, yo creo que aquí la gran tentativa es cómo significamos y mapeamos dentro de cada organización qué sigue jalando, qué tal vez ya no jala tanto, y entonces ahí, cómo les damos la vuelta. Creo que ahí es un poco el truco, ¿no? Que es lo que hemos venido platicando un poquito. No sé si, salvo que Adrián o Juan quieran, como detenerse aquí tantito, yo me iría como a lo que sigue. Y vamos adelante. Vamos adelante, creo. Aquí no hay mucho. Lo otro está muy, muy, muy interesante porque ya estamos hablando ya de temas más humanos, ya no tanto del mueble, de la silla, la mesa o el futbolito. Fíjense, 39% de las empresas le apostaron a tener espacios de guardería y cuartos de lactancia. Qué cosa tan complicada como para tener, nos falta una mujer, lo he decidido ahorita, como que participe en este tema porque me declaro incompetente de hablar de alguno de estos temas, ¿no? Pero vaya, yo sí creo que sobre todo en la parte de guarderías es sumamente importante. Pienso en una mamá soltera que no tenga como con quién dejar al niño y de pronto tenga que ir a trabajar y le están facilitando como esa parte, pues está maravilloso. No sé, Juan, Adrián. Y lo que creo es el slide que sigue, por favor, ahí, producción. Yo creo que este tema de los espacios para maternidad y paternidad, que era una cosa que venía empujando también ya fuerte y evolucionando fuerte ya desde hace algún tiempo. Lo que creo que es diferente ahora con esta pandemia y con esta cuarentena, no sé si les ha pasado y me gustaría ver qué opina también toda nuestra audiencia ahí, ¿no? Pero yo creo que se han transformado de una manera interesante las relaciones familiares, las relaciones trabajo-familia. Porque, bueno, uno está aquí, estamos ahorita trabajando, no sé si ahorita tocó escuchar aquí, tenía el perrito que estaba ladrando, llega la persona que trae la comida, están acá los chicos online estudiando en la escuela, están aquí metidos. Entonces, yo creo que sí se está transformando de manera importante
no sé, a lo mejor muchos de nosotros teníamos este esquema o este paradigma de que salías de la clase, de la casa en la mañana y te vas a tu oficina y es otro planeta distinto. Inclusive hay la frase esa, ¿no? De dejas los problemas en la puerta y te sales, o cuando regresas dejas los problemas afuera. Bueno, pues ahora todos estamos aquí. Entonces, creo que algo que va a ser bien interesante es ver cómo la dinámica del trabajo, ahora que estemos de regreso y si va a haber esquemas más flexibles y si el home office hay un híbrido y estamos allá acá, cómo está esto impactando en la vida personal, ¿no? Y viceversa, cómo la vida personal afecta también a nuestro trabajo. Yo creo que es una realidad que hemos vivido estos meses. Yo creo que para mí en lo personal es algo muy positivo. A veces es complicado el manejar las distintas cosas que están pasando en el mismo espacio, pero en general yo creo que nos ha hecho más conscientes y más unidos, más conscientes de los aspectos familiares, quizá más tolerantes también. Estás en un webinar y de repente algo pasa, se vete alguno de los chicos, alguna cosa, y creo que eso nos ha hecho un poquito más tolerantes, creo yo, más sensibles, más humanos. Esa sería mi reflexión con esta, ¿no? De la paternidad y la maternidad y cómo va a evolucionar ahora. Ok. Fíjate, aquí Rocío Moreno comenta, es muy importante lo que acabas de decir, pues esta situación también puede apoyar a la equidad de género y fomentar el papel de papá en la educación de los hijos. Sí, la verdad es que ha sido todo un reto esto, ahorita que estamos en homeschooling, ¿no? Creo que más de uno de los que estamos aquí conectados en este webinar podremos decir que ha sido todo un reto en la parte del homeschooling y sí, falta un poco la parte de equilibrios, ¿no? Por ahí. Adrián, ¿ibas a comentar algo? No, quería también ir a las preguntas, ya me ganaste con esa, pero hay otra que dice nuestro querido amigo Guillermo Macías, dice, ¿creen que el home office exhibió deficiencias de empleados que no se conocían y que esos empleados ya no serán considerados para continuar trabajando como lo venían haciendo? Yo creo que no sería una medida correcta tomar una decisión por esta situación. Yo sí creo que evidenció muchas áreas de oportunidad en diferentes empresas. Lo hemos comentado aquí, qué nivel de tecnificación tenías en primer lugar, qué facilidad tenías, pero lo más importante en términos culturales, qué tan orientado a resultados eras y el papel que tus líderes juegan dentro de la organización, ¿no? O sea, qué tanto cada líder agarró el rol, agarró a su equipo, lo contuvo y lo llevó a seguir generando resultados. Entonces, yo creo que hay grandes aprendizajes, o sea, yo lo vería como eso para cualquiera de las empresas, poder hacer siempre mirar hacia atrás nos deja buenas lecciones y creo que esta contingencia nos habla mucho de dónde estamos parados en términos culturales y poder tomar acciones particulares para el desarrollo de liderazgo. Entonces, yo lo vería más como una oportunidad que como una situación así como de ir tras cierta cacería de brujas o algo así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Porque aparte los perfiles no siempre estaban diseñados como para que todos fuéramos a casa a trabajar. Entonces, como tú lo dijiste creo que fue en el fin del presencialismo, ¿no, Adrián? Que de pronto sí falta habrá quien sí necesite la llamadita todos los días, habrá quien sí lo puedas dejar chambear solito. Cada perfil es diferente y habrá que ver. Yo creo que sí valdría la pena como evolucionar y replantearlo, pero sí coincido contigo en que no es momento como de tomar decisiones drásticas ahorita, ¿no? No sé, Juan, ¿tú qué opinas? Y fíjate, aquí lo estamos viendo, en esta lámina que nos están poniendo, coincide perfecto, ¿no? Roles de trabajo, horarios flexibles, horarios escalonados. Entonces, yo sí creo que la brecha entre los países respecto al modelo de ocupación, la flexibilidad de espacios, la movilidad, la parte de la colaboración, cada vez se cierra más, ¿no? Ya no es tan grande la tecnificación que tanto lo hemos dicho, la digitalización, hoy está al alcance prácticamente de todas las empresas. Entonces, estas prácticas que están funcionando, creo que cada vez son más replicables para cualquier nivel de empresa, ¿no? Y yo resaltaría también mucho enfoque en todo lo que son las competencias digitales como una nueva herramienta fundamental dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Perdón, Juan. Mi opinión respecto a esta pregunta que es
a lo mejor esta situación expuso algunas cosas que ya andaban mal por ahí desde antes. No creo que sea por la cuarentena o por el home office que una persona ya se debe tomar la decisión, porque resulta que no sabe trabajar o que procrastina o que es flojillo o flojilla. O sea, no creo que sea una cuestión, creo que la gente que está comprometida y que entiende cuál es su rol y cuál es el impacto que tiene su trabajo y que quiere colaborar, colabora bien desde casa o desde la oficina, ¿verdad? O sea, no creo que sea un factor determinante, pero sí creo que pues expone a la hora que tú sacudes un poquito, algunas cosas se pueden hacer más evidentes. Yo nunca he creído que el número de horas trabajadas va en correlación directa con el nivel de desempeño. Es más, hasta me atrevería a decir que cuando yo veo a alguien que está trabajando demasiadas horas de manera consistente, me empieza a preocupar. Empieza a preocupar si la posición está mal diseñada o la persona no tiene las herramientas o no tiene la capacidad. Entonces, no existe una correlación directa entre el número de horas trabajadas y el desempeño. Y si eso es cierto, entonces el trabajar desde casa pues no debería ser un factor determinante, pero estoy de acuerdo que sí expone cosas nuevas que a lo mejor no habíamos visto antes y que las hace más evidentes, ¿no? Pues, totalmente. Mira, aquí José Luis Valle. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la industria de tecnología en México, dadas estas circunstancias, startups, fintechs, etcétera? No soy experto, sí conozco el ecosistema, pero no soy ningún experto. Yo lo que he visto es que muchas sí están como evolucionando modelos. Por ejemplo, está esta empresa, la de las pulseritas de los festivales musicales, que se llama MyCashless. Ya está haciendo todo un modelo en conjunto con otras fintechs para poder hacer cobros en línea y demás. Entonces, yo creo que en medida que tengan la capacidad de pivotear como buenas startups, yo creo que no se las van a ver tan complicadas, creo. Pero bueno, pues creo que el tiempo lo dirá. No, repito, no soy ningún experto, no sé, Adrián, Juan. Yo en algún webinar pasado nos preguntaban de cómo iba a impactar esto por industria. Yo de los reportes que he visto de consultoras y de gente que está hablando de esto, dice aquí un pequeño resumen, se los voy a leer muy rápido. Esto lo saqué del Financiero, que sacó un webinar muy interesante acerca del impacto diferenciado por industria. Y ellos hablan de que las industrias que van a tener un impacto positivo es el comercio electrónico, la mensajería, telecomunicaciones, farmacéuticas. Y luego las que tienen un impacto negativo o muy negativo es aviación, hotelería, petróleo y combustibles, entretenimiento en estadios y foros. Y luego en medio pues hay un montón, ¿no? que pueden tener de un impacto neutro a negativo, un impacto más negativo, etcétera. Pero las que destacan, al menos en este estudio, son esas. Me parece un buen resumen. Es decir, depende en qué industria estás, pues puede estar más afectado por la crisis, por la que estamos viviendo y por lo que viene, y algunas donde se está disparando, de hecho están aumentando muchísimo en su valor y en su demanda, como las que acabo de mencionar, ¿no? Yo creo que la plataforma que utilizamos subió 6,000% su valor, una cosa así, ¿no? Claudia Islas, en nuestro grupo nos estamos enfocando en la salud física, mental y los miedos sociales y políticos que tengan los colaboradores. Primero, modificar espacios para evitar contagios en los que se controla la pandemia. Los empleados que trabajemos, tener flexibilidad entre ir al trabajo y trabajar en casa. Pues me parece una... A ver, hoy tuvimos una junta en la mañana que se me hizo muy interesante y vimos a un grupo de 5 líderes platicando justamente qué se pone por encima de qué, y hubo una discusión ahí como bastante interesante. Y me dio mucho gusto que, cuando menos en este caso, sí pusieron por encima la salud al unísono, ¿no? Se dieron cuenta que apostarle a la salud más que al tema de resultados y más bien ver cómo lograr los resultados cuidando la salud es lo que les va a dar un éxito en el mediano y largo plazo. No se están yendo tan cortoplacistas porque saben que les va a salir el tiro por la culata. Entonces, creo que la apuesta sí debe de ir completamente en ese tono, ¿no? Lo que decía Juan del 10x4, el platicar a lo mejor de los espacios separados, horarios flexibles y escalonados, que no todo el mundo llegue al mismo tiempo, ver qué hacer en temas de transporte público, en fin, ¿no? Creo que hay mucho que trabajar ahí
por parte de las organizaciones. Elizabeth, el COVID vino a replantear toda nuestra forma de trabajar. Ahora habría que empezar a tener nuevas competencias, como el liderazgo a distancia que jugará y está jugando un papel muy importante, y el gran reto también es mantener unido y motivado el equipo de trabajo. Completamente de acuerdo. Hasta aquí comentarios. Adelante, Adrián. Bueno, esto también es un extracto de los planes que han salido. A mí me pareció interesante ponerla y mostrarla. Muchos seguramente conocen algunos pasos. Pero a mí lo relevante de aquí es, yo me quedo con la parte de la flexibilidad, y a lo mejor voy a ser un poco insistente, pero me gustó estos 7 pasos, porque creo que es algo que habría que estar revisando, o sea, como que nos da un buen marco de referencia para estarnos guiando de qué tendríamos que estar haciendo. Otra vez para ir bordando este traje a la medida que cada organización va a necesitar, ¿no? Y no tomar medidas ni decisiones que nos puedan impactar. También hablaron de recursos financieros, pues muchas empresas no están ahorita en momentos para hacer inversiones en modificaciones y demás. Entonces yo creo que ahorita es fundamental tomar estos lineamientos para ser muy flexible, ¿no? Y ver qué está funcionando para reforzarlo y qué no está funcionando, que debemos de adaptar a nuestras necesidades. Entonces, para mí, esta parte es como interesante tú hablabas también de la parte de la comunicación. Entonces, creo que estamos en un momento donde por lo menos en este tema de protocolos hay gente que se está reuniendo diario, pero ya para un tema de cambios significativos de horarios, de número de gente en un espacio, todos estos protocolos que se están desarrollando, creo que sería importante revisarlos cuando menos una vez a la semana y escuchar a la gente. Para mí siempre es muy importante, en el papel a veces las cosas se ven de una manera y a la hora que lo aterrizamos, una misma medida no funciona igual para un espacio de oficina como para un espacio productivo. Entonces habrá que ir haciendo adecuaciones. Por eso me parece que aquí hay algunos puntos importantes a resaltar. Sí, coincido contigo. Yo creo que sí es importante estar revisando y sobre todo, y sí tomarle la temperatura, no me refiero en sentido literal de la palabra, al clima laboral, cómo se siente la gente ante las medidas que está tomando la organización. Y mucho, la verdad, es que sí se puede alinear en términos de comunicación. O sea, desde que sensibilizas al colaborador, creo que es una parte fundamental para que las cosas fluyan y no se sientan, como decías en un inicio, en una caballeriza, sin ver al de al lado, como con tapabocas, como en una incubadora, ¿no? Que sí te puede dar un poco de asfixia completamente. Juan. Pues no mucho que añadir en esto, estoy muy de acuerdo. Quizá el único comentario es la congruencia, que hemos hablado mucho, ¿no? Yo creo que si los líderes llegan sin tapabocas, si están en una junta, como decía Adrián hace rato, y empiezan, no, pues ya quítate el tapabocas y vamos a relajarnos un poquito, pues se va a perder de manera muy, muy rápida ese cuidado, ¿no? Por otra parte, si somos congruentes y si los líderes, bueno, yo creo que todos y cada uno dentro de la empresa, pero sobre todo los líderes, si estamos dando el ejemplo, cuidándonos, pues no saludándonos de mano, con el tapabocas, manteniendo los espacios, respetando esas medidas, se va a crear esa cultura y se va a crear ese hábito y repetimos mucho que lo hacemos porque nos preocupamos por todos, porque nos tenemos respeto y cariño y queremos cuidarnos. Entonces hay que ser muy, muy congruentes, ¿no? Es muy fácil como esta cosa no se ve y es hasta cierto punto asintomático, es muy fácil bajar la guardia y pues todavía no salimos. Entonces yo creo que va a ser muy importante esto que dices, Alex, de mucha comunicación, mucha sensibilidad y dar muy buen ejemplo manteniendo esas medidas. Sí, hay que trabajar en doble vía, ¿no? Campañas y desde luego el role model juega un papel fundamental aquí. Adrián. No, es que continuando con el tema de la congruencia que mencionaba Juan, nuestro amigo Daniel nos pone un comentario aquí que viene mucho al caso y dice, al final del día esto va a ser, como bien dijeron, un traje a la medida, es decir, de acuerdo a las necesidades de cada organización y al propio giro comercial de cada una de estas. En nuestro caso estamos tomando medidas principalmente en base a cuidar la salud de todos y cada uno de los colaboradores, pues cada uno de ellos tiene situaciones personales y familiares distintas. No podemos solo ver las necesidades de la organización o de la empresa, pues no funcionaría. Entonces yo creo que aquí
y algo que me ha dado mucho gusto ver, que a todos, creo que a todas las personas líderes de organizaciones que hemos escuchado, no importa cuál sea la táctica que van a implementar, en su estrategia están poniendo al centro a la gente. Y eso creo que es una buena noticia, es un buen aprendizaje de esta situación. Todos estamos diciendo, lo que hagamos, ¿cómo lo hacemos? Que no impacte a la gente. Aquí hablan mucho de no nada más ver hacia la organización, hablan de ver hacia el colaborador y hacia sus familias y sus entornos. Entonces, aquí ya se expandió todavía más, lo cual me parece muy interesante, y ahí es donde entrarán muchos temas de la congruencia que tanto hemos venido platicando para que pase la prueba de fuego, ¿no? La congruencia en las organizaciones. Totalmente de acuerdo. Yo me quedaría con esta reflexión como para continuar la siguiente sesión. Nos quedan 2.5 minutos para terminar nuestro webinar de hoy, que la verdad es que me gustó mucho. Creo que los números fueron reveladores, los comentarios de la gente me gustaron mucho y siempre son enriquecedores. Me quedaría con esta reflexión que a lo mejor para poder retomarla y abrir la siguiente sesión, de las cosas que van a cambiar, ¿cuáles creen que sean las que más afecten la dinámica diaria? Esa creo que puede ser algo divertido ahí para abrir boca la siguiente sesión. Y pues estamos ya por terminar. Quiero agradecerles muchísimo. Les pido, por favor, como siempre, sus correos, pónganoslo en el chat, porfa, para la presentación del día de hoy. Siempre es un honor compartir con todos ustedes los datos que obtenemos en Top Companies, que siempre son, la verdad, muy útiles y nos dan un panorama general de lo que están haciendo las empresas de diferentes ramas y de diferentes industrias. Síganos en nuestras redes sociales, ahí están, LinkedIn, Facebook, Twitter. Ahí vamos a estar mandándoles siempre las invitaciones. Pueden ver artículos de interés general y demás. Y cerramos con comentarios finales. Adrián, Juan, cuéntenos. Vale, Adrián. Pues nada, agradecer nuevamente la oportunidad, ¿no?, de estar aquí en este espacio para todos, ¿no? Cada semana aprendiendo, nosotros también, ¿no?, de lo que está pasando, generando nuestros puntos de vista, que bien son bastante debatibles, y ese es lo rico de esta situación. Y yo me quedaría con esta parte final de la gente, ¿no? O sea, yo creo que es como, si pudiera hacer la analogía un poco, ahora que vemos la pandemia un poco en retrospectiva y vemos el actuar de los gobiernos, pues tenían dos cosas muy claras, ¿no? La parte de la salud y la parte de la economía, y como hasta qué grado le cierras la llave a una parte de relajamiento y entonces se te desborda la parte de la salud, pero en qué otros nos pusimos muy estrictos y también se te empezó a desbordar el tema económico. Entonces, yo creo que ahora el tema de la gente recobra una fundamental importancia, y sin la gente no hay empresas, no hay organizaciones. Entonces, volver a poner a la gente al centro para de ahí poder partir, no solamente como organizaciones, sino lo vemos ahora como consumidores que todos somos. Estamos volteando a ver empresas socialmente responsables, a consumir productos más racionalmente, en fin. Yo creo que yo me quedo con esto de la gente y encantado, ¿no? Gracias a todos, buenas tardes y nos vemos pronto. Mi último comentario para cerrar. Creo que esta última lámina que poníamos va a haber una conversación muy interesante para los próximos webinars, porque creo que hemos hablado mucho de la parte sanitaria, de cómo regresar, el home office y la flexibilidad y los espacios y todo. Pero creo que las empresas, las organizaciones en general, ahorita mencionamos algunas que van a estar muy afectadas o que están muy afectadas, algunas que van a florecer o que van a crecer, pero creo que todas están enfrentando una etapa de cambio y de transformación poco común, porque está cambiando todo. Entonces, creo que más allá de los espacios y de la cuestión sanitaria, va a ser muy interesante empezar a platicar de la transformación de los modelos de negocio, del impacto que va a tener en las organizaciones, en las estructuras, en el liderazgo. Es decir, la otra transformación, la transformación que tiene que ver con el cambio que va a haber en nuestras organizaciones conforme regresemos, COVID o no COVID,
qué es lo que va a pasar y qué tipo de transformación va a haber. Seguramente los líderes, los que tenemos aquí en nuestro webinar y muchos otros líderes han estado pensando durante estos meses de la cuarentena cómo tiene que cambiar mi organización, cómo tiene que replantearse su estrategia de cara a un consumidor que ha cambiado, a tendencias que se han acelerado, a realidades del mercado, realidades económicas futuras y diferentes. Va a haber muchísimos cambios y creo que es tiempo de empezar a platicar de eso en los próximos webinars, más allá de si usamos mascarilla o si va a haber un distanciamiento o vamos a poder usar los elevadores, o Alex, si el comedor va a funcionar o no va a funcionar. Importantísimo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Nos vemos el próximo martes, 5 de la tarde, como siempre, listos y prestos para darle continuidad a este tema de cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad y cada vez más con el enfoque humano, que es la especialidad de la casa de aquí, de Top Companies. Gracias a todos, señores. Buenas tardes.